Saludos amigas y amigos, bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del capítulo cuarto de los diálogos de un curso de amor, que se titula El nuevo tú, el nuevo tú. Al igual que tú eres nuevo, también lo es Dios. Al igual que tú eres nuevo, también lo es Dios. Y por lo tanto, todos tus semejantes. Tu naturaleza, tu identidad, está en la eternidad. Ahí lógicamente no se concibe lo que empieza y lo que termina, lo que es nuevo y lo que es viejo, lo que nace y lo que muere. Pero en tu realidad de aquí y de ahora, en tu realidad de aquí y de ahora, hay un nuevo tú. Un nuevo tú que no tiene nada que ver, que no guarda relación, que no está condicionado, que no es una prolongación de aquello que fuiste en el tiempo de aprendizaje, de aquello que fuiste en el tiempo del Espíritu Santo. Se nos habla aquí de un nuevo tú, y ese nuevo tú conlleva un nuevo Dios. Es como si yo me digo que voy a cantar, a bailar en la playa. Y eso es nuevo. Eso es nuevo para mí. Pero ni cantar, ni bailar, ni la playa son nuevos. Pero yo lo vivo como algo nuevo. Esa es mi experiencia íntegra, plena, a la cual yo me entrego. Pues si no, para hacerlo de mala forma, para eso mejor no hacerlo, ¿no? Pues de algo así se nos está hablando, ¿no? Nosotros nos hemos habituado a tener una percepción dependiente de la divinidad que nos crea. Lo vemos como una autoridad. Y verdaderamente no es así. Dios comparte su naturaleza contigo al crearte en la eternidad. Por eso decía Jesús de Nazaret, sois dioses porque en vosotros se alberga la naturaleza de Dios. Y esa es la verdad de vosotros. Y para los que saben lo que hacen, esto ya no puede prestarse a confusión. Esto ya no es un desafío a la reverencia que a Dios le debemos. No es una usurpación de su función. No solamente no lo es, sino es un reconocimiento de esa misma función. Porque Dios está en su obra y tú eres la obra de Dios. Por lo tanto, reconocer en ti a Dios es reconocer, es valorar la obra de Dios. En la unidad somos un todo inseparable. En la unidad somos un todo inseparable. También en la forma. En la unidad somos un todo inseparable y también lo somos en la forma. Esto es importante también. Esto nos hace alusión, nos hace referencia a la relación. Fijaos, por ejemplo, el cuerpo físico empieza y termina
en un lugar, pero es verdad porque hay una realidad que lo rodea con la cual permanentemente está en relación. Por lo tanto, esa es la unidad a la cual se nos está haciendo referencia. El cuerpo físico no puede existir, tu cuerpo no puede existir si no está en relación con todo lo que aparentemente no es tu cuerpo. Tu cuerpo no es verdad si no es en esa relación. Por lo tanto, la forma también nos da noticia de esta relación, de esta unidad. Lo que anima la expresión de la vida en la forma es la misma fuente del amor. Lógicamente de esto se toma conciencia gracias a esa percepción amorosa que ha trascendido todas las percepciones ilusorias. De la misma manera que tomamos conciencia de que las relaciones santas, de que las relaciones especiales, como se nos decía en el primer libro, no existen. Solamente existe la relación santa. Solamente se dan relaciones santas. Las relaciones especiales aparentan existir en la casa de las ilusiones, y en la medida en la que seamos testigos de relaciones especiales, somos partícipes de esas relaciones. No puedes reconocerte plenamente en tu santidad y ser testigo de algo que no sea la santidad. Eso no puede darse. Esto lógicamente resulta controvertido, pero esa controversia que provoca da noticia de nuestra dependencia de las percepciones, de nuestra dependencia de algo interpretado como ajeno a nosotros. Y es decir, que da noticia de la falta de aceptación de esa santidad sin la cual, en la cual no se puede concebir algo que no sea esa misma santidad. La santidad está aquí y ahora. La santidad está en la eternidad. La santidad no es una etiqueta que le ponemos a personajes del pasado que ya han muerto. Eso lo hacen religiones que les rinden culto a la muerte. Y por lo tanto, para esas religiones, para esas pseudo religiones, el tiempo está por encima de la santidad. Y eso es una blasfemia. Someter la santidad al tiempo es blasfemar. Es no reconocer el poder, el valor, la naturaleza incondicional de Dios, es no reconocernos en la eternidad. Y lógicamente esto tiene un sentido porque formó parte de un proceso, ¿no? No se trata aquí de atacar a nadie, porque de esto aquel que despierte a la conciencia toma noticia de ello, ¿no? Toma noticia de que ubicar la santidad en el pasado es querer alejarse de ella. Y lógicamente, una vez que hemos ubicado la santidad en el pasado, no podemos esperar que la santidad esté de manera gozosa, amorosa y fructífera determinando nuestra realidad del presente. Si ya la hemos echado fuera, y si echar la santidad fuera es echar el amor, es echar la bondad, es echar la belleza, es privarnos de todo. Si nos privamos de todo y lo ubicamos en el pasado, ¿cómo podemos esperar que los frutos de aquellos que hemos alejado de nosotros se nos compartan gozosamente aquí y ahora? Por eso, como os digo, la santidad está aquí y ahora porque Dios nos crea en la eternidad, porque Dios comparte esa santidad en la eternidad. Ahora es el momento de acabar las ideas, de aceptar la idea, Ahora es el momento de aceptar la idea, pues si no, permanecerás en la prisión que has creado. Ahora es el momento de aceptar la idea, porque si no, permanecerás en la prisión que has creado.
Interpretar al cuerpo como prisión es nuestra interpretación, no es que lo sea de por sí. Fijaos esto, cuántas escuelas, doctrinas, filosofías hablan de que el cuerpo es como la prisión del alma. Eso es una interpretación. El cuerpo no es nada, el cuerpo es algo neutro. Por lo tanto, el cuerpo manifiesta tu estado de ánimo. El cuerpo manifiesta tu libertad cuando tú te reconoces en esa libertad. El cuerpo manifiesta tu santidad cuando tú te reconoces en esa santidad. El cuerpo manifiesta tu bondad, tu incondicionalidad, tu eternidad, tu creatividad. El cuerpo manifiesta lo que tú determines que el cuerpo manifieste, porque el cuerpo es una herramienta, porque el cuerpo es un medio de comunicación, porque el corpus, como su propia etimología indica, no es más que la materialización de aquello que tú reconoces en tu corazón, y de ahí viene corpus, materialización de aquello que ha sido reconocido en el corazón. Al creerte en una prisión, ves a tus semejantes aprisionados del mismo modo. Si piensas que el cuerpo es una prisión, pues lógicamente para tus hermanos y hermanas los aprisionas de la misma manera, los metes en la cárcel. Si crees que tú estás en una prisión, pues de la misma manera interpretas a tus semejantes, los ves aprisionados en esas cárceles que tú has inventado, que tú has determinado que sean los cuerpos. La prisión se convierte en un medio de vida para aquellos que se encuentran encarcelados en ella. Bueno, aquí se nos pone el ejemplo de las prisiones del mundo, ¿no? La gente se habitúa a esas prisiones, ¿no? Hemos visto aquí, por ejemplo, en España, cuando llegó la crisis, que hubo alguien que cometió un delito para que lo metieran en la cárcel, ¿no? Pues había estado tanto tiempo en la cárcel que echaba de menos, que se sentía incluso a gusto en ella, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en alguna película, ¿no? Que me parece que se llama Cadena Perpetua, con Tim Robbins, me parece. Y vemos cómo hay una persona que lleva muchísimos años en prisión y cuando lo liberan no puede adaptarse a la vida en sociedad sin esas limitaciones de la prisión. Y al final se suicida, ¿no? Esa persona pues decide quitarse la vida porque no se adapta a esa nueva realidad. Se ha habituado a sus cadenas, a sus limitaciones. Pues esto es lo que se nos está informando ahora. Nos hemos habituado tanto a nuestras dependencias que pensamos que no podemos gozar de la verdadera libertad. Bueno, esto también pasaba, por ejemplo, en el siglo XIX, que como sabéis, todavía existían la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Y cuando, una vez que llega, me parece que es Abraham Lincoln, y una vez que se determina que la esclavitud está prohibida, muchas personas que han vivido bajo la esclavitud y se les deja libre, están en una situación muy complicada. No tienen hogar, no tienen a dónde ir, no tienen familia, no tienen trabajo. Entonces se da la paradoja de que estaban mejor estando esclavizados, ¿no? Porque no están capacitados para desenvolverse en la sociedad. Bueno, pues esto es un poco lo que nos puede acontecer a nosotros. Podemos echar de menos las dependencias mundanas. Y por eso es el momento de aceptar esta nueva idea, porque si no, seguimos permaneciendo en la prisión que habíamos creado. La prisión se convierte en un medio de vida para aquellos que se encuentran encarcelados en ella. Cada uno de ustedes ha tenido un yo personal encarcelado.
en el tiempo de aprendizaje estábamos limitados, estábamos condicionados para que se diera ese aprendizaje. Trascendido el tiempo de aprendizaje, porque nos aceptamos plenamente en nuestra verdad y por lo tanto no precisamos de aprendizaje alguno, lo cual no significa que no estemos expuestos a descubrimientos, a revelaciones, a conocimientos, y tampoco esto significa que eso acabe, porque no hay razón para que eso termine, no hay razón para que tú eternamente estés expuesto a nuevos descubrimientos, a nuevos conocimientos, a nuevas revelaciones, porque solamente el ego le pone término, le pone fin, le pone muerte a todo. La verdad de lo que eres no precisa de principio ni de fin, porque está en la eternidad, y en la eternidad nada nace, nada muere. Cada uno de ustedes ha tenido un yo personal encarcelado, la conciencia limitada del ego. Ese es el yo personal encarcelado. Eso que llaman ego, ¿no? Que es como siempre yo solía decir, ¿no? Es como una conciencia limitada, transitoria, que de momento nos hace el avío. Mientras que no aceptemos nuestra verdadera conciencia incondicional, ilimitada. El conocimiento de Cristo abre las puertas de la prisión. El conocimiento de Cristo nos abre las puertas de la prisión. Eso se nos dice textualmente. Hasta que no vivas como eres y hagas lo que te encanta hacer, encantar es estar rodeado de cánticos, ¿no? Encantamiento, estar rodeado de cánticos. Enamoramiento, ¿qué es verdaderamente enamoramiento? Estar rodeado de amor. Rodeado de amor, porque si te lo reconoces plenamente en ti, lógicamente eso es lo que ves. Si reconoces que el amor es la única verdad en ti, pues lógicamente solamente puedes ver amor, solamente percibes amor, solamente valoras el amor, solamente reconoces el amor. Entonces estás enamorado, rodeado de amor. Pues aquí se nos habla de estar encantado, rodeado de cánticos. Esta frase viene pues de los ángeles, ¿no? que cantan y revolotean en torno a la inocencia. Por eso se canta en las iglesias, porque el cántico, el cantar, nos permite acercarnos, sentirnos próximos a esos elementales de la naturaleza, que son también los ángeles, con los cuales estamos eternamente en comunicación. Otra cosa es que el foco de nuestra atención no nos informe de ello. Hasta que no vivas como eres, hasta que no hagas lo que te encanta hacer, estarás en prisión. Hasta que no hagas lo que te encanta hacer. Fijaos que esto acontece en el mundo, ¿no? La gente piensa que vivir es someterse a una serie de obligaciones. La gente piensa que para que lo valoren los demás tiene que hacer lo que no quiere hacer. Esas frases que hemos escuchado, ¿tú te crees que yo quiero estar aquí ahora? ¿Tú te crees que no me gustaría a mí estar en la playa, estar en el fútbol, y la gente presume de no estar haciendo lo que quiere hacer? Se llega hasta ese extremo, se llega hasta el extremo de presumir de no hacer lo que quiere hacer, cuando verdaderamente él mismo se impone esa limitación, ese sometimiento a obligaciones que nos vienen desde afuera. Nada es obligatorio, no es obligatorio casarse, no es obligatorio tener un trabajo estable, ni siquiera tener un trabajo es obligatorio, como nos han demostrado muchísimas personas. Hay muchas personas que ya demuestran que no es preciso tener un trabajo remunerado y no les falta nada, porque ¿qué precisas para vivir? Aquello que libremente te da ya la naturaleza. Precisas de cobijo, precisas de alimento, y eso en toda su abundancia te lo concede la madre tierra
incondicionalmente. Por lo tanto, porque hay que trabajar para ganárselo si ya es un regalo de la naturaleza. Como veis, el trabajo es una invención social. El trabajo como obligación es una invención social que permite que se someta a las personas, que se las condicione, que permite que le demos crédito a las instituciones que se crean, ministerios, ayuntamientos. Ya pensamos que eso es inevitable, porque pensamos que es inevitable el trabajo remunerado, para ganarnos aquello que la naturaleza ya nos da de manera gratuita e incondicional. Esa es la locura de la sociedad. Y como los integrantes de la sociedad, los paganos sociales, necesitan seguir en esa locura, pues no les queda otra opción que considerarnos locos a nosotros, que considerar locos a aquellos que no quieren ser partícipes activos de esa sociedad. Tú construiste tu prisión desde la premisa del miedo. En la sociedad, como antes os comentaba, todo se edifica bajo la premisa del miedo. Banderas, fronteras, signos, instituciones, cárceles, organismos judiciales, ministerios, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, todo se erige bajo la premisa del miedo. El miedo lo construye todo. Eso no significa que no pueda ser dignificado, santificado, que no pueda permitir aquel que se reconoce plenamente en el amor, que las ilusiones del mundo es lo contrario del miedo, y por eso solamente te puede mover, solamente tu motor en la vida o es el amor o es el miedo, y tú decides cuál es tu motor, tú decides cuál es lo que determina tus emociones, la condición del miedo o la incondicionalidad del amor. Tú decides aquí ahora qué es lo que determina todas tus emociones. Una vez que es el amor el único integrante de tu vida, pues lógicamente desde el amor lo valoras todo, y entonces todo queda santificado. Entonces no hay esos elementos sociales que nos dividen, que nos separan. Entonces se produce el milagro, ese milagro no reconocido, porque para reconocerlo hay que reconocerse solamente en el amor. Y desde el amor incondicional no se concibe nada que lo ponga en entredicho. Tú construiste tu prisión desde la premisa del miedo. El miedo es el origen de todas las prisiones. El miedo es el origen de todas las prisiones. Metemos a las personas en las cárceles porque tenemos miedo. Y queremos seguir teniendo miedo. Queremos darle crédito a ese miedo, porque cuando se tiene miedo, el miedo se alimenta de sí mismo. Quienes se habitúan a la prisión no aceptan ni viven con alegría su libertad. Aquellos que se habitúan a sus limitaciones, a sus condicionantes, a sus cárceles, no aceptan ni viven con alegría su libertad. Al contrario, se irritan ante aquellos que le invitan a liberarse, porque ya se han adaptado, ya encuentran satisfacción en su servidumbre, en su esclavitud, en su prisión. Y por lo tanto ven como un reproche las invitaciones que se les hace a liberarse de esas limitaciones, de esas obligaciones que ellos consideran que son ineludibles. La nueva idea que se te pide que aceptes es que la existencia tiene sentido, que el universo existe en un orden divino y que tu vida es parte de este diseño divino. Esta es la nueva idea que tenemos que aceptar, conforme a lo que se nos dice en este capítulo. Se te pide que aceptes que la existencia tiene sentido, que esto no es una sucesión de azares fortuita. Todo tiene sentido, todo responde a la armonía, todo responde a la unidad, todo responde al propósito,
todo te aporta un beneficio, todo y siempre. Todo está para aportar, y esa es la manera en la que tienes que relacionarte con todos los elementos que interactúas en tu vida. Todos están ahí para aportarte, para proveerte de un beneficio, todos. El diseño existe en el orden divino y tu vida es parte de ese diseño divino. No puedes divorciarte de la armonía de la vida eterna, de la armonía de la creación. Solo puedes imaginar que lo haces en las ilusiones, en la casa de las ilusiones, pero en las ilusiones no hay verdad alguna. Por lo tanto, lo que acontece en las ilusiones no acontece en la verdad. Por eso en las ilusiones, en el mejor de los casos, solamente se nos da el aprendizaje que precisamos recibir para reconocernos plenamente en la verdad de la perfección de la obra de Dios. Esa obra de Dios que lógicamente no precisa añadido alguno, y es por eso que no precisa de aprendizaje alguno. Bueno, pues se nos habla de los dos patrones, del patrón de aprendizaje que existía en el tiempo de aprendizaje, y del patrón divino. Todo lo que conforma en tu mundo, desde el planeta en el que existes hasta las estrellas del cielo, desde el cuerpo en el que pareces vivir hasta la vida animal y vegetal en torno tuya, todo ello, desde el más delicado y minuciosamente detallado copo de nieve hasta el tallo de una planta o el funcionamiento del cerebro humano, en todo ello es evidente ese patrón divino que debemos reconocer. En este patrón divino, ese es el que deberías de creer. A pesar de las diferencias en lo que ves, piensas y sientes, no existe sino un patrón divino externo que ha creado el mundo visible, y tan solo un patrón divino interno que ha creado el mundo interior. Los dos patrones se crearon juntos para existir de forma complementaria. Ambos patrones divinos se están creando nuevamente, y hablaremos mucho más de ello y de la era creativa en la que estamos entrando. Estamos entrando en una era creativa, por eso todo el mundo necesita crear, por eso todo el mundo cultiva el arte, la música, la literatura, la poesía, la comunicación, porque todo el mundo tiene grandes inquietudes, grandes deseos de compartir. Estamos trascendiendo esa pasividad que se daba cuando nos sentábamos con los brazos cruzados ante esos artilugios prehistóricos que creo que llamaban televisores. Pues ese tiempo ya lo estamos trascendiendo. Y lo hacemos de manera natural, porque queremos dar rienda suelta a esa creatividad reconocida. Vemos que los jóvenes están con los móviles tecleando de aquí para allá, ¿no? Seguramente muchos pues lo que comparten sea muy superficial, no tenga mucha profundidad, pero aún así ellos están manifestando una necesidad de comunicarse, una necesidad de ir construyendo nuevas formas que les permitan ser activos,
ser personas activas, que es lo que verdaderamente somos. Hemos venido aquí para la acción, pero para la acción desde la conciencia, no desde la inconsciencia. Las acciones inconscientes, pues lógicamente son como lo que decía Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no saben lo que hacen, es como si no hicieran absolutamente nada, porque no están haciendo lo que son. Y a eso hemos venido a hacer lo que somos, hemos venido a conjugar el verbo ser, que es un nombre, el verbo ser, que es también algo que nosotros conjugamos, y los conjugamos con nuestras acciones conscientes, con las acciones de los que saben lo que hacen, no de los que no saben lo que hacen y por lo tanto no están haciendo absolutamente nada. No pueden crucificar, solo pueden hacerlo en las ilusiones. Si pudieran hacerlo en la verdad, no podría estar Jesús aún hoy aquí, aún hoy en día, compartiendo con nosotros su mensaje de amor. Porque Jesús es una realidad viva. Jesús no es un cuerpo crucificado. Jesús es algo vivo. Y solamente nos relacionamos con ese algo vivo si como algo vivo lo interpretamos, porque si no, tú no te relacionas con un cadáver. Jesús no es un cadáver. El que le rinde culto a un cadáver está inconscientemente manifestando su falta de voluntad de relacionarse con Jesús. Eso es lo que está inconscientemente haciendo. Trabajamos juntos para crear un patrón de aceptación que reemplace al de aprendizaje. Para eso estamos trabajando, para crear un patrón de aceptación que reemplace al patrón de aprendizaje, al patrón de la dependencia, de la justificación, de la excusa, del querer ver autoridad afuera, de la falta de aceptación, de la falta de integridad, de la independencia de todo lo ilusorio. Por un patrón así estamos trabajando, por hombres y mujeres íntegros, plenos, auténticos, transparentes, por hombres y mujeres cuyo motor sea el amor, no el miedo, por hombres y mujeres que como dice Jesús, acepten ese mandamiento que nos dio de vivir conforme a la verdad. La verdad os hace libres. No hay libertad donde no hay verdad. Solo la verdad nos provee de auténtica y de verdadera libertad, y Dios nos crea en la libertad. Justamente por eso podemos incluso negar esa libertad, de la misma manera que podemos negar esa verdad, la verdad que nos hace libres. Bueno, pues se nos habla del sistema de pensamiento del ego. Como aprendiz, aceptaste que aprendías por medio de comparaciones. En el tiempo de aprendizaje aprendemos comparando, contrastando. Eso es la dualidad. Eso es la actitud de oposición, ¿no?, de la que siempre hemos hablado. Ya hemos puesto en alguna ocasión el ejemplo de los hombres, ¿no? Veis que los hombres tienden a tener una actitud de oposición con respecto a los demás hombres, ¿no? Lo ven como competidores. Por eso piensan que lo razonable es como algo pequeñito y por lo tanto hay que combatir por ello, hay que competir por ello, y ya están predeterminados a mantener esa actitud de oposición. A las mujeres, como no la ven como competidoras,
pues lo que hacen es inconscientemente verlas como, considerarlas como personas inferiores, a las cuales hay que adular, a las cuales hay que proteger, y eso en realidad no es un cumplido, más bien es una manera de despreciarlas inconscientemente. Y paradójicamente el cumplido se nos hace a los hombres, ¿no? Los hombres que vienen oponiéndose a lo que decimos, nos están considerando como personas dignas de ser en sus rivales. Por lo tanto, nos están piropeando. Eso es el verdadero piropo. El piropo basado en el deseo de proteger, de mimar, de adular. Eso no es un cumplido verdadero. Por eso es tan importante que nosotros veamos ahora que las energías femeninas están tan en boga, ¿no? Esta idea de las energías femeninas, que no son más que unas capacidades latentes en el ser humano que no han sido manifestadas. Lo han sido más, lógicamente, en las mujeres, pero en los hombres apenas se han emergido. Y entonces, como os comentaba, es tan importante que nosotros atendamos a las mujeres, que las escuchemos mucho más allá de su condición de mujer, que veamos su fortaleza, la fortaleza de la vida que está siendo manifestada, que está siendo compartida. E igualmente, pues lógicamente con los hombres es una concesión a nosotros mismos el que no lo veamos como rivales, como competidores, porque de esta forma vamos a poder ser receptores de aquello valioso que se nos está compartiendo. Y como ya os comentaba anteriormente, todo te provee, toda relación te provee de un beneficio. Bueno, pues os estaba hablando de que en ese tiempo de aprendizaje era a través del contraste, a través de la comparación, como se nos iba dando un progreso en el aprendizaje. A través del contraste identificabas y clasificabas el mundo que te rodeaba basándote en las diferencias o el contraste que veías. Otros sistemas de pensamiento no eran parte del patrón divino. El ego es uno de estos sistemas. El ego no es parte del patrón divino. Puede parecer peculiar pensar que el ego es un sistema, pero el ego es visto como un sistema en sí mismo y por sí mismo. El ego es un sistema en sí mismo y por sí mismo. Las ilusiones parecen verdad vistas desde sí mismas. En la verdad no son verdades, porque ni siquiera son ilusiones. En la verdad no se conciben las ilusiones. Por lo tanto, cuando hablamos de ilusiones es que lo ilusorio todavía está teniendo ascendente sobre nosotros. No se trata lógicamente de prohibir la palabra ilusión, ¿no? Porque las prohibiciones fomentan, ya lo veíamos en la ley seca, ¿no? Eso que había en los Estados Unidos en los años 20, ¿no? Las prohibiciones muchas veces lo que hacen es fomentar aquello que prohíben. Si prohibimos algo es que vemos que ese algo es real, ¿no? Pues si no, no lo podemos prohibir. El prohibir no tiene sentido alguno, porque lo que se prohíba va a seguir estando ahí, ¿no? De hecho, incluso el mundo, la sociedad convencional actúa así. No hay leyes que prohíban dar bocado en la nariz al vecino del quinto. No hay leyes que prohíban darle una patada en la oreja a los perros inválidos. No se prohíben cosas específicas. No se prohíbe nada. Y lo que se prohíbe en la sociedad, pues lógicamente, como os comentaba,
lo que se hace es fomentarlo inconscientemente. Pero bueno, estábamos hablando del ego. El ego es uno de estos sistemas de pensamiento que no está conforme con el patrón divino, que no forman parte del patrón divino. Se cree que se exterioriza y se le da una identidad que erróneamente creías que era la tuya. El ego es esa identidad aparente que creemos ser cuando no nos hemos reconocido en nuestra verdadera identidad, en nuestra verdadera naturaleza, en nuestra verdadera incondicionalidad. El ego es la condición o el abanico de condiciones que nos limita cuando no nos reconocemos en nuestra incondicionalidad, en la incondicionalidad de la obra de Dios. De este patrón de pensamiento exteriorizado es de donde la mayoría de tus ideas falsas surgían, ideas que hacían que fuese difícil, incluso para los sistemas de pensamiento de inspiración divina, proporcionar el aprendizaje para cuya impartición fueron diseñados. Lógicamente, al limitarnos a ese patrón del ego, se nos convierte en algo muy difícil recibir el aprendizaje que nos permite trascender esas limitaciones. Pero no es que sean difíciles de por sí. No puede ser difícil ser lo que tú eres eternamente. No puede ser difícil ser lo que verdaderamente eres. La dificultad la da el conjunto de ilusiones que hayas añadido a lo que verdaderamente eres. Eso es lo que da noticia del nivel de dificultad. Es como saltar una valla de 1,5 metros. Pues si vas desnudo será más fácil que si vas con una carga de 60 o de 70 kilos en las espaldas, ¿no? Pues eso son las ilusiones. Las ilusiones son unas cargas con las cuales vamos llevándonos de un lado para otro y que lógicamente hacen que el caminar, que el transitar por el mundo, que el transitar por la vida nos resulte más pesado, más dificultoso, y ahí es donde está la dificultad, en las ilusiones que hemos añadido a la verdad, dentro de la ilusión de que a la verdad se le puede añadir ilusión alguna. Cuando el ego entraba con sus falsas ideas y juicios, el contraste no siempre proporcionaba las lesiones que se suponía que debía proporcionar. Esto pues lógicamente el aprender en base al contraste nos crea adicción al contraste, ¿no? Habéis visto eso que se ponen a todos dicen no, y siempre están no, y siempre le ponen un pero a todo, a un sin embargo a todo, siempre tienen que matizar lo que los demás dicen. Tienen como adicción a estar oponiéndose, y esa adicción lo que hace es que les impide recibir nuevos conocimientos que están en sí, no que se los den los demás, nuevos conocimientos que él en sí mismo puede descubrir. Al tener ese vicio de oposición, pues ya aparece esa dificultad. Entonces ya, como os comentaba, pues la oposición es como un vicio, como una adicción, y la adicción es querer adiccionar a tu integridad, a tu verdad, a tu plenitud, a tu incondicionalidad amorosa, querer adicionarle algo. No puedes adicionar a la perfección total, no le puedes adicionar nada, porque no precisa de nada. Solamente precisa de ser compartida, puesto que es verdad en la relación. Además, creer que el ego se había convertido en un yo exteriorizado te sacó a ti, al verdadero yo y al verdadero aprendiz, del círculo del aprendizaje.
En ti está el verdadero aprendiz. En ti está ese Cristo que aprende las herramientas, los elementos disponibles en el mundo para que exterioricemos, para que compartamos, para que manifestamos lo que verdaderamente somos. En ti está el verdadero aprendiz. Al crear un ego y convertirlo en tu aprendiz, pues lógicamente ya ese aprendiz verdadero no está recibiendo el aprendizaje que circunstancialmente y transitoriamente precisa recibir. Obviamente estos sistemas construidos sobre patrones que ahora se recrean son parte de lo viejo. Cuidado con los regalos que se te ofrecen a cambio de tu nueva libertad. Un exprisionero hambriento podría no tardar en creer que las 3 comidas al día que se le proporcionaban en la prisión son en realidad un regalo. Bueno, un ejemplo que está en relación a lo que antes comentábamos, ¿no? Estás preso, te dan de comer todos los días y de repente imagínate que estás en un país en donde a los presos no se le da un subsidio como se le da aquí en España, ¿no? Cuando abandonan la prisión. Entonces sales de la cárcel, no tienes dónde ir, no tienes trabajo, no tienes comida. Entonces estás en la tentación de considerar como un gran regalo esas 3 comidas que te daban estando preso. Pues lo mismo ocurre con los regalos que muchos de ustedes han deseado y aún sienten que necesitan. La falta de aceptación de nuestra integridad, de nuestra plenitud, hace que busquemos un sucedáneo que nos dé equilibrio en los ídolos del mundo. Entonces aparece la gula, la lujuria, la envidia, la ira, la soberbia. Aparecen todos esos elementos que nos permiten que equilibremos esa falsa identidad que hemos inventado al no reconocernos en nuestra integridad, en nuestra plenitud. Y lógicamente si esto nos provee de satisfacciones, si la gula, la lujuria, la envidia, la soberbia, la ira, si nos provee de satisfacciones, pues nos va a crear adicción y vamos a seguir querer cultivando esos elementos. Si te has encarcelado a ti mismo para ganarte la vida haciendo un trabajo que te disgusta y no te permita ser quien eres, entonces se te pide que te escapes de eso. Si te ves tentado por una relación en la que no puedes ser totalmente tú mismo debido a la seguridad que te proporcionaría esa relación, estás siendo tentado por una falsa seguridad y se te pide que la abandones. Abandona todos los ídolos, abandona todas las dependencias, pero no lo abandones temerariamente, porque entonces no lo estás abandonando. Deja todo y sígueme. Eso decía Jesús. Eso dijo Jesús en alguna que otra ocasión, ¿no? Con personas que querían sumarse a su causa. Deja todo y sígueme. Pero si hay apegos mundanos, no podemos seguir a Jesús. Deja todos tus apegos. Deja de justificarte en ídolos. Eso es lo que Jesús nos pide. No necesitas de
de ningún elemento ajeno a ti, porque Dios te provee de todo, Dios te crea íntegramente. Deja todo y sígueme. Pero déjalo de verdad, porque solo en la verdad podemos abandonar las ilusiones. No podemos dejar un trabajo muertos de miedo por no volver a encontrar otro. Entonces no lo estamos dejando, entonces estamos siendo llevados por la temeridad. Entonces el remedio es peor que la enfermedad, como se dice habitualmente. Entonces aquí lo importante es comprender qué significa dejar esos apegos. No significa huir de ellos. No significa huir de un trabajo que no nos guste. No significa huir de una relación amorosa que nos desagrade. No significa huir. Dejar no es huir. Dejar es trascender. Porque ya esas situaciones no nos aportan nada. Y emergemos hacia algo que sí nos lo aporta. Si te ves atraído fuera de quien eres por el ansia de éxito, si temes, eso es algo muy común hoy en día, ¿no? Hoy en día que las redes sociales nos permiten que tengamos notoriedad, que tengamos presencia, que nos vean desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde Alemania, desde Irlanda, desde todos los lugares del mundo. Hoy en día que las redes sociales, que Internet permite que todos nos podamos construir un pequeño negocio. Por eso está todo saturado, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer lo mismo, todo el mundo quiere recibir, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere, y nadie quiere compartir, nadie quiere decir, venga, te voy a ayudarte a ti en tu proyecto. Y como cada uno vamos por nuestro lado, pues al final lo que se hace es que se satura todo, ¿no? Habéis visto, ¿no? Una vez pasó en Minsk que hubo un accidente, no sé qué pasó, que la gente empezó a llover o algo, se metieron en la boca del metro y murieron muchas personas, ¿no? Porque todos fueron al mismo tiempo, al mismo momento, corriendo, y si hubieran ido uno a uno, si hubieran ido apaciblemente, pues todos hubieran pasado sin que hubiera habido accidente alguno. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Vamos todos, vemos una pequeña luz y nos tiramos todos ahí juntos y obstruimos esa nueva vía que habíamos percibido. Entonces lo que hay que tener es una actitud más de colaborar con los demás, ¿no? Es un tiempo importante para escuchar, para atender, para estar con las antenas encendidas, para tener una receptividad activa, porque eso forma parte de la acción también. El éxito en el mundo es la vanagloria. No estamos ya en un tiempo de buscar éxito en el mundo. Eso fue otra época. Y de hecho en otra época, piensas tú que Beethoven, que Miguel Ángel, que Leonardo da Vinci, que Albinoni, que Mozart, ¿crees tú que estas personas iban por la calle y se las reconocía? No existían los medios de comunicación tal como existen hoy en día. Estas personas iban por la calle, iban por el mundo completamente anónimas para casi todo el mundo. Hoy día los famosos vemos que no son precisamente personas que hagan alusión a esa fama que se la gana el gran artista del mundo.
Los famosos no tienen, suelen ser personas que no son creativas. De hecho, vemos la degeneración de la palabra artista, ¿no? Se le llama artistas a meros intérpretes. Una muchachita joven y guapa que canta unas canciones que otros componen, a eso se la llama artista. Eso no es un artista. Un artista no es un mero intérprete. Un artista no es alguien que cante bien. Pues entonces en Andalucía seríamos todos artistas, todos menos yo, que soy el único que no canta bien. Un artista no es alguien que baile bien, pues entonces en Andalucía seríamos todos artistas, todos menos yo, que soy el único que no baila bien. En Andalucía seríamos todos artistas si consistiera en coger una guitarra y tocarla más o menos bien, porque todos lo saben hacer, todos menos yo. Por lo tanto, un artista no puede ser eso. Un artista tiene que ser mucho más que eso. Alguien que cree, alguien que a imagen y semejanza del gran artista, del gran creador que es Dios, sepa compartir a través de su creatividad su voluntad de crear. Leonardo da Vinci, Beethoven, Mozart, Albinoni, Nietzsche, Platón. Esos son artistas. La degradación de la sociedad hace que se llame artista a personajes grotescos, folclóricos, que no tienen nada de arte, que no tienen arte alguno. Tiene más arte cualquiera que tú te encuentres por aquí y por la calle. Vente tú aquí a Cádiz, a Sevilla, a Granada, entra en cualquier bar y ahí hay más arte que los personajes populacheros que salen en la tele. Bueno, en definitiva, como estaba comentando, la búsqueda de la fama en el mundo ya no tiene sentido alguno. Si te ves atraído fuera de quién eres por el ansia de éxito, si temes hacer lo que quieres hacer porque podría fracasar, si sigues el camino de otro y no buscas el tuyo, entonces te has encarcelado a ti mismo para conseguir las 3 comidas al día de la vieja forma. Bueno, pues de momento, se nos dice también que permitamos que la aceptación de tu propia autoridad interna sea tu primer acto de aceptación en lugar del aprendizaje. Permite que esta aceptación de tu propia autoridad interna, la autoridad está en ti porque Dios está en ti, porque el amor está en ti, porque la bondad está en ti, porque la eternidad está en ti, porque el reino de Dios está en ti, como bien decía Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la autoridad está siempre en ti. La búsqueda de autoridad ajena a ti es la falta de aceptación de esa autoridad. Y en la medida en la que no la aceptamos, la buscamos afuera. Y aquí se nos dice, como os comentaba, que permitas que esa aceptación de tu propia autoridad interna sea tu primer acto de aceptación en lugar del aprendizaje. Recurre a este como tu nuevo patrón y al sistema de pensamiento de dar y recibir como una unidad. Permite que la autoridad de lo nuevo sea dada y recibida. Permite que la autoridad de lo nuevo sea dada y recibida. Conviértete en el autor de tu propia vida. Vívela como sientes que debes vivirla. Vive tu vida como sientes que debes vivirla. Invítate a ti mismo primero a entrar en este nuevo mundo, pero no dejes atrás a tus hermanos y hermanas. No dejes atrás a tus hermanos y hermanas. Invítalos también. Invítalos con el corazón, ya que aquellos que se encuentran encarcelados son uno contigo y lo único que necesitan es tu liberación para encontrar la suya. Bueno, pues con esta reflexión damos por término por hoy a este capítulo. Gracias por vuestra atención, bendiciones, feliz día y nos vemos en el próximo capítulo si Dios quiere. Hasta pronto.